no nada más la idea de publicar cosas en línea, ¿no? De tratar de encontrarse un público que leyera y que fuera distinto del que leía un libro. Podemos darnos cuenta o podemos advertir hacia dónde nos está llevando la tecnología, y al mismo tiempo hay que reconocer que este proceso no es reciente, no es de ahorita, es algo que viene ocurriendo pues durante toda la historia de la especie, desde el momento en el cual inventamos herramientas. Los avances en los medios de comunicación han transformado nuestras vidas de múltiples maneras, aunque quizá el impacto más evidente sea en la forma en la que recibimos y consumimos información. Porque es innegable que, sin importar nuestra edad o generación, cada día es más común leer textos por un teléfono móvil, ver noticias en nuestras computadoras o compartir contenidos por redes sociales. Todo esto nos lleva a preguntarnos de qué manera esta realidad digital impacta al mundo literario de México y del mundo. Y para responder esto, hoy conversaré con Alberto Chimal, uno de los escritores mexicanos que ha entendido las amplias posibilidades que ofrecen los medios digitales en la creación literaria de este nuevo México. Alberto Chimal, a mí me da mucho gusto y a ti te agradezco que me des la oportunidad de conversar contigo unos momentos a propósito pues de la literatura, de las últimas publicaciones tuyas, de lo que has coordinado, este muy bonito libro de cuentos que se llama Emergencias, y que me platiques de cuál es tu visión sobre el pasado, el presente y el futuro de la literatura mexicana. Válgame el cielo. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por recibirme, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que está pasando actualmente en la literatura mexicana, y particularmente pues en la especialidad que yo conozco, que es la narrativa, pues es muy interesante. Hay muchísima gente que está haciendo cosas interesantes, hay muchísimas propuestas muy diferentes entre sí. Es un momento, digamos, como de mucha vitalidad, y creo que junto con otros libros que andan por ahí que están dejando constancia como de lo que pasa en este momento, pues este también, Emergencias, quiere contribuir pues a dejar constancia. Te hacía esa preguntota porque hay mucha gente que suspira por el pasado glorioso de las letras mexicanas y dice que pues esa época de oro es irrepetible, nuestros clásicos, luego los que fueron formando el canon, Sí. hasta llegar a nuestras grandes glorias internacionales, ¿no? Globales, ¿no? Sí. Premios Nobel incluso, y que de ahí en adelante pues la literatura mexicana como que se había pasmado, o al menos no había estado a la altura del viejo paradigma aquel en que se produjo tanto y que se innovó, ¿no? Y que se le enseñó al mundo a escribir. La literatura del Nuevo México se encuentra inmersa en un proceso de transformación del cual ya no existe regreso. Este proceso siempre ha acarreado consigo a un inmenso número de críticos que, escandalizados con la nueva oferta literaria, esperan que aparezca de pronto por ahí un nuevo Juan Rulfo o un nuevo Octavio Paz. Alberto Chimal, después de haber tenido un pasado que muchos califican de glorioso en las letras mexicanas, ¿no? Que incluso fincó escuela a nivel internacional, que es referencia, hay reconocimientos. Yo me acuerdo de lo que dicen que decía el maestro Borges, que Alfonso Reyes le había enseñado a escribir. Y el maestro Arriola se gloriaba mucho de que uno de sus admiradores era el propio Jorge Luis Borges, ¿no? De ahí en adelante vimos desfilar por el escenario pues notables literatos, ¿no? En todos los campos, como tú mencionabas, incluso premios Nobel, y que daba la impresión de que ese pasado estaba condenado a ser clásico y que México ya no iba a salir, digamos, hacia una nueva perspectiva. ¿Tú lo crees así? No, yo no creo. Yo creo que es imposible que ninguna cultura, ni siquiera aquellas de los países más desarrollados, esté permanentemente, digamos, como en una cúspide o en una cima, ¿no? Si todo fuera invariablemente excelente, ya no podríamos percibir la excelencia, ¿no? Ya no podríamos darnos cuenta de qué cosas son mejores y cuáles no lo son tanto. Creo que siempre es inevitable que haya como altibajos, pero creo también que lo que se está haciendo en este momento
está apuntando, digamos, como a otro momento de grandeza, distinto de aquel porque el mundo también es distinto, ¿no? La sociedad es diferente, las comunicaciones son diferentes, la gente se entera de diferentes formas de aquello que le interesa o no leer. Entonces, de ninguna manera podría volver a existir un Octavio Paz, ¿no? Que era, como se dice, ¿no? Como un hijo de su tiempo. No obstante, pensar de esta manera nos cierra las puertas al vasto mundo de la literatura contemporánea y nos aísla del trabajo de nuevos autores que ofrecen un mensaje que ni es mejor ni peor que lo de antes, es simplemente distinto. Aquí en este libro, que creo que es tu última participación en esta coordinación de este libro, Sí, ¿verdad? sí, es lo más reciente. Aparecen, se llama así además, cuentos mexicanos de jóvenes talentos. Es una condición para estar en esta selección es no ser viejo, pues tener cierta edad. Sí, bueno, la principal era que pudieran estar los autores seleccionados, que pudiéramos considerarlos como lo que se dice a veces autores emergentes, ¿no? Que no estuvieran ya, digamos, consagrados o que no estuvieran, digamos, unánimemente apreciados o elogiados todavía. Hay algunos autores muy jóvenes entre nosotros que ya tienen incluso publicaciones internacionales y traducciones, ¿no? Juan Pablo Villalobos, por ejemplo, sí. Antonio Ortuño, gente así. Entonces, el interés de esta antología es ver como a gente joven, digamos, como ellos, pero que todavía no tiene como ese reconocimiento, con miras a que pueda llegar a tener. Y que por supuesto ya tiene una calidad, ¿no? Exacto. Nada más les faltaría reconocimiento. Veo aquí nombres, algunos ya reconocidos por mí incluso, ¿no? Algunos del todo desconocidos. Para no dejar a ninguno fuera, los voy a mencionar a todos, que es interesante. Aquí está Pedro J. Acuña, Maritza M. Buendía, Miguel Cane, Víctor Roberto Carrancá, Raquel Castro, Karen Chasek, Norma Yamilé Cuellar, Gabriela Damián, Atahualpa Espinosa, Iván Farías, Rui Feben, Úrsula Fuentes Barain, Valeria Gascón, Enrique Ángel González Cuevas, Daniel Herrera, Susana Iglesias, Rodolfo J.M., Daniel Krause, Jaime Muñoz de Baena, José Manuel Ríos Guerra, César Silva Márquez, Paula Tinoco, Arturo Vallejo, Ileana Vargas y Magali Velasco. Tantos nombres para poca cantidad de texto quiere decir que los cuentitos son cortos. Son breves en su mayoría. ¿Era sí. otra de las condiciones? Pues no, fueron llegando así. También es que no podía editarse un volumen, digamos, enorme, ¿no? Pero mucho de lo que se escribe ahora en realidad es bastante breve. La tradición latinoamericana del cuento, me da la impresión, es de obras más breves que la de la tradición, por ejemplo, estadounidense. Los escritores contemporáneos viven en un México muy distinto al que habitaron aquellos titanes literarios del siglo XX. No sobra decir esto. Y con la presencia de los nuevos medios de comunicación, estos autores han tenido que actualizar no solo su mensaje, sino también la forma de redactarlo y transmitirlo, porque los nuevos medios traen consigo a nuevas audiencias, lo que obliga a presentar novedosas propuestas literarias. Pero platícanos un poco de ti, Alberto Chimal. Tu vena literaria, tu interés por la literatura, ¿cuándo lo empezaste a detectar? La verdad es que en mi caso sí fue desde la infancia el interés sobre todo en el cuento, justamente en las historias, en la narrativa. Tuve la suerte de que en casa de mi madre, si bien no había el estímulo así de ponte a leer, ¿no? Sí había libros a la vista, sí había libros a mi alcance, y nunca nadie me dijo que no lo hiciera. Y bueno, tú eres joven, apareciste en este mundo en los años 70, te tocó el auge, digamos, de las letras en su forma impresa, pero también tú eres de la generación que engancha con las nuevas plataformas y con las nuevas formas de escribir, de leer y de consumir este mundo estético. No te voy a hacer la pregunta tan sobada de si tiene destino el libro o no tiene, creo que es una discusión estéril esa. Sí. Pero, sin embargo, tú sí te has aventurado en el mundo de las nuevas plataformas, ¿no? Platícanos de eso, Alberto. Para mí todo ese mundo es muy interesante. Desde el siglo pasado también,
pues algo de lo que más me llamó la atención, digamos, entre mis gustos de historias, de literatura y demás, pues eran estas narraciones que tenían que ver justamente con, pues con el futuro, a veces por el lado de la ciencia ficción, a veces no tanto, para dónde podía llegar pues la sociedad, la especie, a partir del uso de la tecnología, de cómo iban cambiando las sociedades. Uno de los primeros libros que me aventé completo era justamente una novela de este autor que ahora es muy reputado, entonces no era tan famoso, Philip K. Dick, que se llamaba, no es la más conocida de él, se llama La penúltima verdad. Parte de eso también pues venía pues con esta vertiente pues de la narrativa que surgió en los años 80 que llamaban el cyberpunk, que se refería, digamos, al uso de la tecnología digital y de cómo iba a transformar la sociedad, de cómo iba a transformar incluso la vida humana, ¿no? Es cuando se empieza a hablar de este concepto del organismo cibernético, del cyborg, del ser humano transformado por la tecnología, que en el fondo está entre nosotros desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? La creación literaria, en la forma tradicional de libros impresos, se encuentra presionada por la nueva realidad digital. Esto no quiere decir de ninguna manera que los libros vayan a desaparecer, como erróneamente han vaticinado en el pasado. Solo significa que los autores contemporáneos deben utilizar todas las herramientas a su alcance para sobresalir y lograr impactar a nuevas audiencias. Constantemente están compitiendo los minificcionistas de a ver quién puede hacer una historia más corta. Hay el caso famoso de un cuento de 6 palabras que se atribuye a Hemingway. No está claro si realmente lo hizo él o no, que dice: vendo zapatos de bebé sin usar. Con la idea de que, ¿no? ¿Por qué los vende? Pues porque ya no los va a utilizar, a lo mejor se murió el bebé, exacto, ¿no? Y hay uno de un autor mexicano que se llama Luis Felipe Lomelí, que se llama El emigrante, que son 4 palabras, ¿no? Pregunta: ¿olvida usted algo? Respuesta: ojalá. Mira qué bonito. Sí. Pues no los conocía ni el de Hemingway ni el otro, siempre el de Tito Monterroso es muy citado, ¿no? Es muy citado. Incluso se usa hasta para la broma, cuando dicen: oye, ¿has leído el cuento de Tito Monterroso? No lo he terminado. No lo he terminado todavía, ya lo estoy leyendo, sí, está re bueno. Está re bueno. Oye, Alberto, pues qué gusto, podríamos seguirnos platicando aquí. ¿Estás a gusto en tu colaboración con Círculo Editorial Azteca y la Fundación? Es un experimento para mí muy interesante, no porque lo diga yo. Normalmente la gente dice que nosotros los de la tele somos unos monstruos que destruimos la creatividad y que envenenamos a la gente, que tratamos de extinguir la literatura, que mandamos a la gente a entretenerse en babosadas para que no lean. Bueno, pues aquí estamos en tus colaboraciones con una muestra de cómo se pueden en las artes actuales hacer las dos cosas. Alberto, no sabes cómo te agradezco, Ha sido una plática muchísimas gracias. Muy agradable. Gracias a ti. La revolución digital comienza a llevar a los escritores contemporáneos por caminos que antes eran impensables en su oficio. Y aunque en un principio estos cambios puedan ser vistos como algo caótico, la realidad es que al final llevarán a formular una visión literaria novedosa y original. Y para nosotros, los lectores de este nuevo México, solo nos queda apreciar estas nuevas perspectivas, dejándonos llevar por una literatura que se encuentra libre para explorar nuevos senderos y nuevos horizontes.